Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el vector proyección. El vector proyección se ve en segundo de bachillerato y vamos a hacer primero lo que sería el segmento proyección, ¿vale? Que es un número, y el vector proyección. Entonces, primero vamos a ver lo que es la proyección. Si tenemos un vector u y otro vector v, la proyección del vector u sobre v, ¿vale? Tenemos el vector u, lo proyectamos sobre v, pues sería el segmento AB, que lo tenemos ahí dibujado en rojo, ¿vale? Ese segmento sería el segmento proyección. Y el vector proyección sería el vector originado aquí, el vector de origen A y extremo B, ¿vale? Ese rojo sería el vector proyección. Y el segmento proyección sería el módulo de ese vector, ¿vale? Lo que mide AB sería el segmento proyección, y el vector proyección sería de A a B, este vector que se forma aquí sobre V, ¿vale? Esa sería la proyección de U sobre V. Podemos tener, cuando tenemos que el ángulo que forma es menor de 90 grados, pues entonces el vector proyección de U sobre V tiene la misma dirección que V. Pero cuando el ángulo que forman U y V es mayor de 90 grados, ¿vale? ¿Veis ahí? La proyección de U sobre V sería este vector rojo que hemos dibujado aquí, ¿vale? El segmento proyección sería el segmento AB, y el vector proyección lo hemos dibujado ahí, el vector AB. Ahora, ¿qué ocurre con el vector AB? Que tiene sentido contrario al vector V, ¿vale? Entonces, cuando el ángulo que forman U y V es menor que 90 grados, el vector proyección y el vector V tienen el mismo sentido. Cuando el ángulo que forman es mayor de U y V es mayor de 90 grados, el vector proyección tiene el sentido contrario a U. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos la proyección. Primero vamos a ver el segmento proyección, ¿vale? Entonces sería AB. Vamos a ver lo que valdría AB, que sería la proyección de U sobre V. Entonces, esta distancia o este módulo AB será U, el módulo de U, por el coseno que forman esos dos vectores, ¿vale? Ahí le he puesto alfa, sería el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Según la trigonometría, esta distancia AB será el módulo de U, de este vector, por el coseno del ángulo que forman U y V, que es el ángulo alfa. Bueno, según la fórmula del coseno del ángulo que forman dos vectores, ese coseno es igual al producto escalar U por V partido el módulo de U por el módulo de V, ¿vale? Esto sería el coseno de U, el coseno del ángulo que forman U y V. Bueno, sigo aquí el módulo de U y el módulo de V se simplificarían, y entonces tengo producto escalar de U por V partido módulo de V. Este sería el segmento proyección, ¿vale? Con esto ya me vale. El segmento proyección, la medida de este segmento AB sería U por V partido módulo de V. Bueno, si tenemos los vectores U y V en forma de coordenadas, ¿vale? Donde las coordenadas de U son x1, x1 y 1, z1, es decir, a ver, los pongo aquí, donde U tiene de coordenadas x1 y 1, z1, y V tiene de coordenadas x2 y 2, z2, entonces, al hacer el producto escalar sería x1 por x2, ¿vale? x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Partido el módulo de V. Y el módulo de V, como ya sabéis, es raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Bueno, pues de esta forma o de esta, como queráis, en forma de producto escalar, o ya he hecho el producto escalar cuando tenemos las coordenadas de los vectores, pues entonces eso sería el segmento proyección, ¿vale? El segmento AB, el segmento del vector proyección. ¿Cómo hallamos el vector proyección? Pues multiplicando este segmento por el vector de dirección
V, ¿vale? Porque el segmento AB va a tener la misma dirección que V, partido por su módulo, para que sea un vector unitario. Entonces, si a este segmento proyección, que lo tengo aquí, lo multiplico por el vector unitario de V, para que tenga la misma dirección que V, pues obtenemos el vector proyección, que será el vector AB. Bueno, entonces ya tenemos esta fórmula, que será producto escalar U por V partido módulo de V al cuadrado por el vector V. Esto va a ser un número, ¿vale? Entonces va a ser un número por el vector V, porque este es el número, lo que mide es el segmento AB, el módulo del segmento AB por V. Entonces, si lo queremos tener en forma de producto escalar, en forma de coordenadas, perdón, pues hacemos el producto escalar de las coordenadas. Abajo, como tenemos módulo de V al cuadrado, pues ya ahora quitamos la raíz cuadrada, sería lo mismo pero sin raíz cuadrada, ¿vale? Esto es x2 y 2z2, perdón. Y luego por el vector V de coordenadas, pues x2 y 2z2. Bueno, como todo está relacionado con el coseno, ¿vale? Esto es el coseno del ángulo que forman U y V, pues entonces cuando el ángulo que forman, lo que he dicho antes, cuando el ángulo que forman es menor que 90, este producto me va a dar positivo. Luego el vector va a tener la misma dirección que V, el vector proyección, pero cuando este ángulo es mayor que 90, el coseno del ángulo que forman nos va a dar negativo, luego el vector va a tener la dirección, el sentido contrario a V. Entonces, cuando este número, este segmento proyección nos da positivo o negativo, es por eso, cuando es positivo es porque el ángulo que forman U y V es menor que 90, luego la proyección va a tener el mismo sentido que V, y cuando ese número nos da negativo es porque la dirección va a ser la dirección opuesta, o el sentido va a ser el sentido opuesto al vector V. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Tenemos el vector U y el vector V, ¿vale? Entonces vamos a hacer el segmento proyección de U sobre U. ¿Vale? Con las fórmulas que hemos visto antes, tenemos que será el producto escalar del vector U por el vector V partido el módulo del vector V. Ya escrito con las coordenadas, pues será x1, x2 más y1 y 2 más z1, z2 partido la raíz cuadrada del vector V. Entonces, el módulo del vector V. Entonces hacemos pues 1 por 1, ahí lo tenemos, menos 4 por 2, más 1 por menos 2, ¿vale? Si queréis escribís primero las coordenadas, luego lo hacéis como queráis. Y luego raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Hacemos estos productos, será 1 menos 8 menos 2 partido raíz cuadrada de 9. En este caso nos da exacta, si no nos da exacta, pues hacemos el resultado o lo dejamos indicado. Entonces será menos 9 entre 3, menos 3, ¿vale? Entonces, este es el segmento proyección de U sobre V. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el vector proyección va a tener de módulo, ese vector va a ser 3. Y al tener un menos, lo que nos indica es que la dirección de ese vector proyección es la dirección contraria a V. ¿Por qué? ¿Eso por qué iba a ser? Porque el vector U y V forman un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, el módulo de ese vector va a ser 3 y el sentido, al tener este menos, va a ser sentido contrario a V. Entonces, el vector proyección, ¿vale? El vector, ahora ya ponemos el vector. Según las fórmulas que teníamos, sería el producto escalar arriba partido el módulo, esto sería el módulo de V al cuadrado, por eso ya no lleva la raíz cuadrada, ¿vale? Es lo mismo que antes, pero sin la raíz cuadrada. Y luego por el vector V, las coordenadas del vector V. Entonces hago esta operación que ya más o menos la tengo hecha de antes, ¿vale? Que es lo mismo, 1 menos 8 menos 2, y ahora esto ya es 9. Y el vector V que es 1, 2, menos 2. Entonces hago este cálculo, que sería menos 9 entre 9, menos 1 por el vector 1, 2, menos 2. Entonces aquí nos ha dado un menos 1. Pues ahora ese menos 1 multiplica el vector. Menos 1, menos 2, más 2, ¿vale? Ha dado la casualidad que es un 1, pero si fuera otro número cualquiera, pues se multiplica este número por el vector. Y este es el vector proyección de U sobre V, ¿vale? Como veis, aquí se ve claro que es
sentido contrario a al V, como hemos visto antes, que tiene que al darnos esto un menos es porque tiene sentido contrario. Y el módulo, sí, lo podéis comprobar, que el módulo nos va a dar 3, que es lo que nos ha dado aquí cuando hemos hallado el segmento. ¿Vale? Si solo nos mandan a hallar el vector proyección, pues lo podemos hacer directamente con esto. Si nos mandan a hallar el segmento, pues podemos primero hacer esto. Si no, si solo nos mandan a hallar el vector proyección de U sobre V, pues directamente hacemos solo este cálculo. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gusta, suscríbete. Gracias, chao.